Hey, hola, el día de hoy vamos a hacer un- una breve explicación sobre cómo vectorizar elementos a través de Illustrator, Corel y también con el apoyo de Photoshop, donde vamos a empezar ya a enlazar los tres programas con la idea de entender diferentes maneras de poder trabajar el dibujo vectorizado, los efectos de calca. Y en este caso lo que hacemos es abrir un nuevo archivo donde naturalmente vamos a ubicar qué tipo de hoja vamos a usar o qué tipo de formato. En este caso voy a utilizar el tamaño carta. Y una vez ocupando el tamaño carta hay que recordar que aquí tenemos nuestro zoom y podemos determinar qué tamaño vamos a utilizar para observar nuestro objeto. Posteriormente vamos a darle File, Place, que es traer nuestra imagen y buscamos el archivo donde tenemos nuestras fotografías, las cuales usamos para nuestras muestras y en este caso yo me voy a ocupar de esta imagen. Le voy a decir OK y al pegarla me doy cuenta que la imagen es más grande que mi formato. Lo que primero hacemos es ubicar la herramienta Shift y reducimos con la tecla Shift el elemento, la fotografía. La podemos dejar aquí. Seleccionamos normal y lo que vamos a hacer ahora es acercarnos un poquito más, así. Y en ese sentido, al seleccionar nuestra imagen, aquí se acaba de seleccionar, vamos a ubicar la calca o el image trace, donde vamos a ubicar precisamente aquí eh, la calca por defecto en alta fidelidad, en LAW, baja fidelidad, en tres colores, 16, escala de grises, silueta, etcétera. Por ejemplo, si nosotros hacemos un silhouette o silhouette, vemos que este objeto se pasa a eso. Le damos control Z, podemos verlo en formas en escala de grises. Y aquí es muy probable que tarde un poco más. Y vemos que la máquina trabaja un poco más. Sin embargo, esto ya pasa a ser un mapa de bit. Le damos control Z y, por ejemplo, si lo trabajamos a tres colores, vamos a ver qué es lo que sucede con tres colores. Va a tener diferentes maneras de poderse trabajar. Y aquí obtenemos una silueta por defecto. Sin embargo, esto va a depender de la característica que nosotros queramos y de la forma en que nosotros queramos hacer nuestro dibujo. Sin embargo, aquí yo lo voy a utilizar como baja fidelidad, low fidelity. Y una vez que tenemos el low fidelity, lo que va a suceder aquí es que vamos a expandir nuestra imagen. Ya una vez que se logra cualquiera de estos que hicimos anteriormente, vamos a utilizar expandir y aquí lo que hacemos es que ya de alguna manera ya se nota todos los elementos vectorizados dentro de nuestra imagen y le damos un clic derecho para desagrupar estos elementos y podernos dar cuenta que aquí yo ya puedo sacar los elementos que yo quiero o que yo deseo. Por ejemplo, si yo quiero destruir todo esto, lo podemos destruir y lo podemos ir prácticamente limpiando dependiendo de las necesidades que nosotros queramos. En ese sentido, yo les recomiendo que utilicemos el recurso de la selección y podemos ir limpiando la imagen. Podemos ir limpiando la imagen poco a poco y nos damos cuenta que las siluetas van saliendo. Y aquí, por ejemplo, yo puedo utilizar la selección completa. Vamos a ir trabajando.
Aquí ya tenemos problemas porque nuestro dibujo, por ejemplo, si yo hago esto, veamos lo que pasa. Entonces aquí ya tendremos que empezar a trabajar con un poquito mayor de detalle, sin embargo, pues lo podemos hacer. En este sentido, podemos hacer lo mismo con la silla. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, podemos ir trabajando. Y podemos ir adquiriendo ya las formas que nosotros queramos. Sin embargo, pues aquí va a depender mucho de lo que uno quiera y sobre todo de poder entender qué es lo que vamos a buscar precisamente de esta forma. En este caso yo necesito ahorita, por lo pronto, esta forma. Entonces, la podemos ir trabajando sin ningún problema. Aquí ya vemos que hay un problema. Y aquí podemos ir destruyendo nuestros nodos a manera de que podamos ir reconstruyendo nuestra imagen poco a poco y podemos ir acortando de tal forma en que no, igual aquí, selecciono mis nodos y aquí vemos qué es lo que está pasando, ¿no? Aquí se generó de esta forma. Vamos a darle control Z y podemos ir revisando qué parte es la que vamos a ir corrigiendo. Y podemos irla modificando. Y aquí podemos ir revisando si nos lo permite mover hasta poderlo establecer con la forma que nosotros queramos. Aquí vemos de qué manera nos lo hace y podemos ir trabajando según sea nuestra necesidad. Por ejemplo, aquí vamos a ubicar qué tan importante podemos darle aquí esta forma. Vamos, si es posible que la podamos lograr. O en su defecto, si no nos molesta, la podemos dejar ahí. Le damos el zoom out. Y aquí, de modo para hacerlo un poquito más rápido, nada más nos damos cuenta de los efectos que vamos a hacer. Y en este caso, pues por ejemplo, yo lo puedo eh, guardar así o dejarlo así. Bueno, aquí me doy cuenta que me faltan unos elementos. O vemos que ya está. No, esto lo dejamos.
Y probablemente aquí tengamos vamos a utilizar una herramienta para poder cortar lo que nosotros queramos. O, en su defecto, podemos trabajarlo también por la transformación de estos elementos. Vamos a irlos bajando. Aquí vemos qué tanto es lo importante que uno lo puede generar. O en su defecto, eh, lo podemos ir modificando. Ahorita no es tema de modificarlo, sin embargo, eh, aquí vamos a dejar nuestra figura y le podemos dar precisamente salvar para web como imagen, o en su defecto también podemos salvarlo como Adobe Illustrator. Aquí lo guardé como Adobe Illustrator, se maneja como CC, ok, y también lo voy a guardar para web. Y aquí lo podemos mandar como PNG 24 con una transparencia, save, y lo mandamos precisamente a eh, figura 1, queda como PNG en transparencia. Bueno, lo vamos a minimizar y entrando a nuestra figura, aquí nos vamos a dar cuenta cómo abre nuestro objeto y aquí está. Sin embargo, pues lo importante es que, por ejemplo, si yo lo tengo en Corel y le pongo importar, archivo importar, yo también puedo traerme desde este pequeño elemento de importación. Vamos a ver que aquí tenemos el, el objeto desde Illustrator y al traer Illustrator vemos cuál es su comportamiento. Y me lo puedo traer, por ejemplo, a CorelDRAW. Y, por ejemplo, si nosotros utilizamos la herramienta forma, podemos utilizar una calca mucho mejor. Aquí podemos proteger esta parte y en este mismo elemento vamos a y así como tenemos estos puntos, por ejemplo aquí podemos utilizar estos, su defecto también podemos trabajar aquí un punto, aquí otro punto, y este también lo podemos destruir absolutamente sin ningún problema. Por ejemplo, este lo podemos sacar, destruir, mientras que este y aquí tendríamos mucho cuidado en ver cómo vamos a eliminar este punto.
Y aquí, por ejemplo, podemos cambiar incluso el modo. Podemos darlo uniforme y desde aquí lo podemos empezar a trabajar. Y aquí hemos logrado controlar este vector. Y la figura la podemos darle como agrupar objetos. Y aquí podemos tener una vectorización mucho más uniforme de este objeto. Ahora bien, si yo lo hago desde CorelDRAW, yo puedo traer, importar la imagen que yo estoy utilizando. Y aquí mismo puedo utilizar esta imagen y con ello, en mapa de bits, le vamos a dar una vectorización por contorno. Y aquí podemos darle una imagen de baja calidad, igual que como lo hicimos en Illustrator. Aquí esperamos el modo de calca, aceptar. Aquí sacamos la imagen y dejamos el elemento vectorizado. Igual podemos dar desagrupar objetos y nosotros podemos tomar el criterio de poder elegir qué figura es la que nos vamos a quedar y cuál es la que queremos y cuál es la que no queremos. Por ejemplo, aquí se puede utilizar otro tipo de técnica mucho más sencilla. Si, por ejemplo, aquí tenemos este elemento que nos está generando un poco de problemas, podemos comenzar. Por ejemplo, si yo quiero dibujar una línea desde aquí, yo puedo empezar a vectorizar. Vemos cómo es el modo de vectorización y lo puedo empezar a hacer desde así. Por ejemplo, yo puedo empezar a vectorizar y desde aquí yo puedo cerrar esta línea. Por ejemplo, si yo vectorizo desde aquí y cierro aquí, yo puedo convertir, por ejemplo, esta línea en esto, ¿no? Entonces se le da clic, por ejemplo, clic junto con esta, se le da recortar. Y aquí lo que hemos hecho es precisamente, por ejemplo, Shift, Shift, recortar. Y lo que hemos hecho es recortar. Finalmente, Control Z, Shift, Shift, recortar. Y si nos damos cuenta, volvemos a recortar. Aquí ya está logrado este objeto. Y finalmente aquí, por ejemplo, yo puedo nuevamente utilizar el recurso del recorte. Ahí cerramos. Lo hago un poquito más grande. En ese sentido, seleccionamos este, Shift, este, recortar. Y hemos llegado también a un modo también rápido de vectorización del objeto. Por ejemplo, aquí vemos que no haya ningún elemento. Por ejemplo, aquí yo puedo sacar un límite de una línea. Por ejemplo, si yo quiero que esta línea sea totalmente exacta, podemos dejarle encajar en líneas guía. Y desde aquí sacamos la línea. Aquí volvemos a sacar otra línea con el clic eh, oprimido. Desde este elemento o desde esta perspectiva. Control Z. Lo volvemos a aplicar. Lo subimos. Agrupar objetos y aquí vemos la diferencia de uno con otro. Ustedes pueden tomar sus decisiones.
Sin embargo, al momento de seleccionarlo, si yo le quiero dar un solo color a todo, se puede hacer. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta cómo están los problemas, cómo está la división. Si, por ejemplo, aquí yo le pongo clic y aparte le pongo clic derecho a forma, ya la podemos trabajar totalmente vectorizada como silueta. Y desde este punto de vista ya tenemos precisamente ya nuestra silueta. Bien, una vez que nosotros trabajamos esta silueta, hay que recordar que dentro de este tema nosotros también podemos hacerlo desde nuestra figura, por ejemplo, en este caso utilizando eh, abrir con, le damos Photoshop. Una vez que nosotros tenemos el Photoshop, aquí lo que hacemos es eh, básicamente generar, primeramente que tenemos un background, que es un fondo, vamos a generar una capa nueva a partir de fondo. Se da un clic, ok, y aquí se genera nuevamente la capa. Ya tenemos esta fotografía a través de la capa y aquí nos podemos percatar que ya hay un fondo. Control Z, al Control Z para que se repitan. Y aquí, por ejemplo, si no necesito los demás elementos, yo le puedo dar aquí recortar y puedo recortar exactamente desde aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí al momento de recortar? Primeramente tengo que ubicar qué es lo que voy a recortar y por qué lo voy a hacer así. Bueno, lo que primero tenemos que hacer aquí es ubicar bien lo que vamos a recortar. Y en este sentido vamos a utilizar el látigo magnético, donde vamos a ubicar estos puntos y lo vamos a hacer por puntos muy seguidos. Y cortamos en este caso la cabeza. ¿Sí? Posteriormente aquí lo que podemos hacer es utilizar este elemento, Fit on Screen, y nos damos cuenta que lo vamos haciendo. Ahora, por ejemplo, si yo lo hago por medio de la varita mágica, lo puedo hacer así, e ir recortando pedazo por pedazo, seleccionar mi capa, se le da suprimir, le damos varita mágica, vamos suprimiendo, y también lo podemos hacer de una manera mucho más rápida. Pero va a haber elementos donde muchas veces no se puede hacer. Por ejemplo, aquí ya lo estamos haciendo, lo estamos logrando, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se logra y la diferencia entre uno y otro. Nuevamente fit on screen, y en ese sentido, yo puedo aquí utilizar en estas partes que no se terminaron de trabajar, la misma varita mágica en el lazo magnético. Desde aquí podemos trabajar este lazo, me voy hasta acá, lo vuelvo a repetir y me voy al inicio. Lo elimino, aquí vuelvo a utilizar un lazo. Y en ese sentido, vuelvo a utilizar el fit on screen. Me voy a dar escape, no me gustó. Aquí lo vuelvo a recortar. Recortamos y aquí volvemos a hacer el recorte para que no haya ningún problema con lo que vamos a hacer.
Por ejemplo, aquí ya lo hemos hecho. Y si el lazo magnético no me gusta, puedo utilizar un lazo poligonal. Y aquí lo podemos hacer por polígonos, por puntos muy cortos. Se cierran y lo volvemos a hacer. Por ejemplo, yo puedo utilizar el mismo lazo en esta parte de aquí y puedo rebasar los límites exactamente como los veo de esta forma. Cortamos por afuera. Ahí está. Nos vamos de este otro lado y podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Podemos ir recortando. Y lo recortamos también. Yo me puedo ir hasta afuera. Lo puedo recortar desde hasta abajo. Aquí me voy a regresar al origen. Elimino. Le doy Final Screen y nos damos cuenta que ya eliminé toda esta parte. Bueno, aquí también puedo eliminar todo por afuera. Suprimir. Bueno, aquí vamos a utilizar este recurso. Aquí vemos que esto queda de esta forma. No es posible. Vamos a acercarnos un poquito y, por ejemplo, puedo utilizar la varita mágica y tampoco es posible. ¿Qué me conviene? Como son trazos más rectos, a mí me conviene utilizar un lazo vectorial. Vamos a acercarnos un poco más. Y aquí podemos trabajar este concepto de nuestra silla y vemos que lo hacemos vectorial. Aquí ya se hizo. Salgo por esta parte externa y tomo el elemento desde el origen ahí y lo hacemos. Posteriormente aquí también lo podemos hacer. Y desde este sentido podemos ocupar igual por acá. Y aquí podríamos hacer una prueba con nuestra varita mágica y vemos qué tan probable es que nos quede correcto. Ya vimos que en algunas partes sí nos ayuda y en otras partes no nos ayuda. Entonces aquí lo podemos hacer de esta forma. Aquí también. Posteriormente le damos Fit on Screen. Y aquí podemos darle esta imagen. Image, Duplicate. Y tenemos los dos duplicados. ¿Qué es lo que vamos a hacer con uno y qué es lo que vamos a hacer con otro? Por ejemplo, con este yo voy a recortar únicamente la pura silla, así como lo ven, y se recorta. Vamos a darle un poco de forma a este recorte, lo recortamos por aquí, y ya lo tengo recortado. Mientras que en este caso vamos a recortar esta imagen por aquí,
Y aquí ya tenemos la transparencia de uno con respecto a otro. Estos pueden guardarse directamente como Photoshop y los podemos dejar exactamente guardados tal cual. Entonces, podemos dar uno en Photoshop. Le podemos dar Save. Le podemos dar 2. Estos ya quedaron registrados, pero únicamente como Photoshop. Pero, por ejemplo, yo puedo utilizar esta imagen como PNG, exportar, salvar para web. Y, por ejemplo, si yo mando esta imagen como un JPG, se va a mandar con fondo. Pues si yo la quiero en PNG 24 con transparencia, puedo utilizar el modo original y mandamos precisamente nuestra imagen eh, así, y después vamos a hacer esta y vamos a mandar a exportar Save for Web igual como PNG, guardar uno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Por ejemplo, estas imágenes se guardaron como PNG y si nosotros las traemos desde Corel, al darle control I, podemos utilizar nuestra imagen aquí y podemos tener la imagen real como si fuera el vector y se puede lograr. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar desde Photoshop esta imagen y le podemos dar clic en opciones de fusión, Blending Options, y le podemos poner un color sobre capa. Este color sobre capa se puede trabajar, no sé, lo queremos en un morado, por decir, para que se distinga. Ok, ok, y aquí se nota el color. Lo podemos también exportar de esa forma y vamos a exportarlo con transparencia en PNG igual y vamos a nombrarlo con el número 3. Al nombrarlo con el número 3, por ejemplo, yo me puedo ir al Corel Draw y puedo darle control I y aquí lo puedo tener con el modo morado. Y aquí yo puedo obtener esta forma. Vemos que se traslapa, pero por ejemplo yo puedo utilizar este mismo concepto, control C, o bueno, así, nada más desde este le puedo dar mapa de bits y nuevamente se le puede dar una vectorización por contorno, se le puede dar una imagen de baja calidad. Aquí se está vectorizando, aceptar, así sale. Aquí lo sacamos precisamente y le podemos dar el color que nosotros ya queramos y este objeto ya es vectorizado mientras es fotografía. Y lo mismo vamos a poder hacer con nuestra silla. Por ejemplo, si nosotros nos traemos la silla, le vamos a dar importar y traemos la silla que guardamos. Podemos traer desde aquí. Y esta silla se puede trabajar con un mapa de bit igual, imagen de baja calidad. Ahí se acaba de realizar. Bajamos, eliminar. Si nosotros quisiéramos ya cambiar el color de esta silla, pues lo podemos agrupar o no agrupar. Y aquí podemos ya cambiar el color de la silla y podemos utilizarla. Control Z. Pero también podemos darle Control Z y mantener sus colores reales. Aunque pues esto no es muy conveniente, puesto que va a depender mucho del tipo de infografía que nosotros queramos hacer. Entonces, naturalmente esto se va a considerar de acuerdo al objeto. Y si nosotros, por ejemplo, trabajamos un fondo,
Por ejemplo, aquí trabajamos este rectángulo, le aplicamos un fondo. Nosotros podemos hacer el fondo que nosotros queramos. Aplicando precisamente lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, podemos utilizar, vamos a ver qué es lo que nos ofrece esto. No tiene una transparencia. Vamos control Z. Y aquí lo volvemos a hacer. Y cargamos el fondo. Por ejemplo, aquí podemos dar el gradiente. O le podemos dar el patrón que nosotros queramos de acuerdo a las características. Un relleno con textura. O una muestra como nosotros lo queramos, ¿no? Aquí podemos trabajar las texturas que nosotros queramos. Mientras que aquí podemos trabajar otro tipo de mosaicos o en su defecto algo con dos colores o como nosotros lo queramos o como lo estamos viendo aquí. Podemos trabajar o en su defecto también las marcas de agua. Y eso también lo podemos hacer desde Illustrator en otra lección, pero aquí lo vamos a trabajar de esta forma. Aquí se establece el objeto, clic derecho, orden, hacia atrás de la página. Y aquí nos podemos dar cuenta ya de la transparencia que nosotros estamos utilizando. Y con base a este elemento podemos ir trabajando, por ejemplo, los patrones de dos colores. Vemos cómo se van realizando. Y aquí podemos irlos trabajando y vemos que se conserva el mismo elemento. Lo mismo es que si nosotros, por ejemplo, trabajamos un patrón desde internet, desde la web, podemos borrar este que no nos gusta y si nosotros estamos buscando un elemento que se nos parezca, también lo podemos hacer. Vamos a esperar a que responda nuestro Internet Explorer. Y por ejemplo aquí nosotros podemos utilizar, por ejemplo, un número. Esperar a que tenga respuesta a nuestro Explorer. Bueno, por ejemplo aquí esperamos a que responda un poquito. Aquí se abre un cuadro. No, no queremos este cuadro. Vamos a hacer más grande esta intención. Y aquí podemos poner, por ejemplo, el vector que nosotros queramos. Y podemos reducir la silla de acuerdo a la fotografía. Mientras que aquí podemos trabajar ya la numeración o el elemento que nosotros queramos en el color que también nosotros deseemos. Incluso se le puede dar un espesor. Y a su vez podemos trabajar el texto
en el tamaño que nosotros queramos para indicar precisamente el pie de la foto, que es lo que la actividad que está haciendo el usuario con respecto a este elemento. Si en su defecto podemos poner algún tipo de fondo, podemos aplicar un fondo patentado, donde indiquemos precisamente cuál es la misión de este fondo. Y aquí podemos mirar las características de este fondo, que igual es desde un free pick. Podemos revisar, descargar este fondo o en su defecto utilizarlo desde aquí, copiar como imagen y obviamente al copiarlo como imagen le damos en el orden hacia atrás de la página y aquí ya podemos obtener esta parte gráfica. Y pues naturalmente podemos darle el elemento gráfico que nosotros queramos y se puede lograr con muchos efectos. Igual haciendo nuestra descarga en el free pick y utilizando precisamente la página. Vamos a regresarnos. Y aquí en el vector de fondo podemos utilizar precisamente el elemento para poderlo descargar y poder utilizar los recursos de los 3 programas y poder ubicar cuál nos conviene más, cuál nos gusta más y cómo lo podemos armar. Por su amable atención, muchas gracias.